Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere mirar de frente. La mayoría de las decisiones económicas que arruinan una vida no nacen de la falta de talento, nacen del miedo a no ser aceptado. Antes de que el dinero se vuelva un problema, ya existe una herida más profunda operando en silencio, la necesidad de aprobación. Esa necesidad no aparece de golpe en la adultez, se instala lentamente desde la infancia, se normaliza en la educación y se refuerza en cada estructura social que premia la obediencia emocional por encima del criterio propio. Desde muy temprano se nos enseña que portarse bien es agradar, que hacer lo correcto es no incomodar, que destacar demasiado es peligroso. Aprendemos que la validación viene de fuera y que perderla equivale a perder seguridad. Ese condicionamiento no desaparece cuando creces, simplemente cambia de escenario. Ya no buscas la aprobación de tus padres, buscas la del jefe, la del cliente, la del entorno, la del mercado. Y en ese punto, sin darte cuenta, tu relación con el dinero queda contaminada. Porque el dinero no responde a palabras bonitas ni a intenciones nobles. Responde a posición. Responde a decisión. Responde a alguien que se sostiene incluso cuando no gusta. La persona que necesita aprobación constante nunca está en posición. Siempre está reaccionando. Ajusta su precio para no molestar. Ajusta su discurso para encajar. Ajusta sus límites para no ser rechazado. Y cada ajuste es una cesión de poder. No parece grave al principio, pero es acumulativo. Un pequeño sí que debió ser un no, repetido cientos de veces, termina construyendo una identidad débil. Aquí está la trampa. Quien busca aprobación cree que está siendo estratégico, cuando en realidad está siendo predecible. El sistema detecta rápidamente a quien teme perder aceptación. Ese perfil es cómodo, manipulable y reemplazable. No necesita ser castigado. Se autoajusta. Se autocensura. Se autolimita. No hace falta presionarlo demasiado, porque él mismo baja el precio antes de que se lo pidan. Y el dinero, como cualquier forma de poder, huye de lo predecible y se acerca a lo firme. La aprobación funciona como una moneda falsa. Te da una sensación momentánea de seguridad, pero no tiene valor real a largo plazo. Hoy te sonríen, mañana te ignoran. Hoy te dicen que eres necesario, mañana descubres que solo eras conveniente. El problema no es que los demás cambien. El problema es haber construido tu valor sobre algo tan inestable. Cuando tu autoestima depende de la reacción ajena, tu economía acaba dependiendo de ella también. Y eso te coloca siempre en desventaja. Quien necesita aprobación no toma decisiones desde claridad, sino desde ansiedad. No pregunta qué es lo correcto para mí. Pregunta qué esperan de mí. Y esa diferencia es brutal. La primera pregunta construye trayectoria. La segunda construye dependencia. La ansiedad por agradar hace que confundas movimiento con progreso. Trabajas mucho, te esfuerzas, te adaptas, pero no avanzas. Porque avanzar implica incomodar, y eso es justo lo que evitas. Esta es la raíz silenciosa de muchas vidas estancadas. No falta inteligencia, no falta información, no falta oportunidades. Falta independencia interna. Falta la capacidad de sostener una decisión aunque genere rechazo. Falta tolerancia a la desaprobación. Y mientras esa tolerancia no exista, cualquier intento de crecimiento económico será frágil, porque dependerá de factores externos que no controlas. El primer paso no es ganar más dinero. El primer paso es detectar cuántas de tus decisiones están contaminadas por el deseo de caer bien. ¿Cuántas veces callas para no incomodar? ¿Cuántas veces cedes para no perder aceptación? ¿Cuántas veces eliges seguridad emocional en lugar de respeto real? Hasta que no veas eso con total honestidad, todo lo demás es maquillaje. Busca incomodarte, porque solo cuando reconoces que la aprobación es una jaula elegante empiezas a notar algo esencial. El dinero no se pierde por falta de oportunidades, se pierde por miedo a sostener quién eres cuando nadie aplaude. Hay una confusión peligrosa que se repite una y otra vez. Creer que el dinero responde al esfuerzo o a la necesidad. No lo hace. El dinero responde a una señal mucho más fría y precisa. La posición psicológica desde la que actúas. Y la necesidad, lejos de atraerlo, lo repele. No por razones místicas ni morales, sino por una lógica simple que opera en cualquier sistema de intercambio humano. La necesidad siempre comunica urgencia. Y la urgencia comunica debilidad. Cuando alguien necesita dinero,
No solo lo desea, lo persigue. Ajusta su conducta, su discurso y sus decisiones para obtenerlo. Se vuelve flexible donde debería ser firme. Tolerante donde debería ser selectivo. Disponible donde debería ser escaso. Esa actitud no pasa desapercibida. El mercado, las personas y las oportunidades detectan la necesidad como un olor invisible. Y cuando aparece, la balanza se inclina en tu contra. El dinero se mueve hacia quien no lo persigue, sino hacia quien lo administra con distancia. Esto no significa indiferencia absoluta, sino ausencia de dependencia emocional. Quien necesita dinero toma decisiones reactivas. Acepta condiciones que no le convienen. Baja precios antes de que se lo pidan. Justifica su valor en lugar de asumirlo. Cada una de esas acciones refuerza un mensaje silencioso. No tengo margen. Y donde no hay margen, no hay poder de negociación. La diferencia entre desear dinero y necesitarlo es abismal. El deseo permite estrategia. La necesidad exige resultados inmediatos. El deseo puede esperar, elegir, descartar. La necesidad se aferra. Y el problema no es moral, es estructural. En cualquier intercambio, quien más necesita pierde. Siempre. Porque no puede retirarse. No puede decir no. No puede sostener silencio. Está obligado a cerrar, aunque el trato sea desfavorable. Aquí aparece una paradoja que incomoda a muchos. Cuanto más persigues el dinero desde la carencia, más refuerzas la estructura que te mantiene lejos de él. No porque el universo te castigue, sino porque te colocas en una posición de menor valor percibido. El dinero no sigue al que pide, sigue al que ofrece desde estabilidad. No sigue al que implora oportunidades, sigue al que puede rechazarlas. La necesidad también distorsiona tu percepción del riesgo. Cuando estás desesperado, confundes cualquier entrada de dinero con progreso, aunque te esté encadenando. Aceptas trabajos mal pagados, acuerdos injustos o relaciones desequilibradas porque alivian el corto plazo. Pero ese alivio tiene un costo oculto, refuerza la identidad de quien depende. Y esa identidad, una vez instalada, se convierte en hábito. No solo necesitas dinero, te conviertes en alguien que siempre lo necesita. El dinero, como forma de poder, busca entornos donde pueda multiplicarse. Eso requiere claridad, límites y visión a medio plazo. La necesidad anula las tres. Te vuelve miope. Te hace sacrificar estructura por supervivencia. Y aunque a veces sobrevivir es inevitable, vivir permanentemente en ese estado te mantiene atrapado en un ciclo donde nunca acumulas, nunca decides y nunca lideras tu propia economía. Hay personas con menos recursos que tú que generan más dinero. No porque trabajen más, sino porque no negocian desde la urgencia. Han aprendido a sostener incomodidad sin traicionarse. A tolerar periodos de escasez sin perder criterio. A construir valor antes de pedir recompensa. Esa capacidad, invisible desde fuera, es lo que cambia la dirección del flujo económico. Quien necesita aprobación casi siempre termina necesitando dinero. Porque ambas necesidades nacen del mismo lugar. La incapacidad de sostenerse internamente. Cuando no te validas, buscas validación externa. Cuando no te sostienes, buscas soporte financiero inmediato. En ambos casos, cedes poder a cambio de alivio. Entender esto no te hace rico de inmediato, pero te vuelve peligroso para el sistema que se alimenta de tu necesidad. Porque en el momento en que dejas de actuar desde la urgencia, el dinero empieza a tratarte de otra manera. No porque cambie él, sino porque cambias tú. Negociar desde abajo no es una estrategia consciente, es una consecuencia psicológica. No empieza en la mesa de negociación, empieza mucho antes, en la forma en que te percibes y en la relación que mantienes con tu propio valor. Quien negocia desde abajo rara vez se ve a sí mismo como alguien con poder de decisión. Se ve como alguien que debe ser aceptado, elegido o permitido. Y esa percepción, aunque no se verbalice, se filtra en cada gesto, en cada silencio y en cada confesión. La necesidad de aprobación y la necesidad de dinero confluyen aquí. Cuando ambas están presentes, la negociación deja de ser un intercambio y se convierte en una súplica disfrazada. No se pide abiertamente, pero se transmite. Se transmite cuando explicas de más, cuando justificas tu precio, cuando sientes culpa por cobrar, cuando agradeces oportunidades que en realidad tú también estás creando.
Cada uno de esos comportamientos comunica una jerarquía implícita. El otro manda. Tú te adaptas. Negociar desde abajo significa aceptar que el otro tiene opciones y tú no. Significa entrar a cualquier acuerdo con miedo a perderlo. Y el miedo es el peor asesor posible. El miedo te hace ceder antes de tiempo. Te hace aceptar condiciones ambiguas. Te hace firmar acuerdos que no respetan tus límites. Y lo más grave, te hace normalizar esa posición como si fuera lo natural. El mercado no castiga al que se equivoca, castiga al que no se respeta. Puedes cometer errores y seguir siendo valorado, pero cuando te perciben como alguien que no se sostiene, el respeto se erosiona rápido. No porque el otro sea malvado, sino porque los sistemas humanos funcionan así. La autoridad se reconoce, no se pide. Y quien pide, ya ha perdido una parte de ella. Una de las señales más claras de que alguien negocia desde abajo es su relación con el silencio. Le incomoda. Necesita rellenarlo. Necesita explicar, convencer, agradar. No soporta la tensión de esperar. Y sin silencio no hay negociación real. El silencio es poder porque obliga al otro a posicionarse. Quien no lo tolera revela urgencia. Y la urgencia vuelve a colocarlo en desventaja. Otra señal es la incapacidad de decir no. El no es un filtro. Protege tu tiempo, tu energía y tu valor. Pero para quien busca aprobación, el no se vive como una amenaza. Decir no equivale a arriesgar el vínculo. Y entonces se dice sí a todo. Se aceptan plazos imposibles, precios injustos y condiciones abusivas. No porque no se vean, sino porque se teme más al rechazo que a la pérdida económica. Negociar desde abajo también implica confundir flexibilidad con debilidad. La flexibilidad real nace de la abundancia interna. Puedes ceder porque eliges hacerlo, no porque te obligan. La debilidad, en cambio, se disfraza de adaptación. Cedes porque no te sientes en posición de sostener tu postura. Desde fuera parecen iguales, pero el resultado a largo plazo es opuesto. La flexibilidad estratégica genera respeto. La debilidad repetida genera explotación. Este tipo de mentalidad crea un patrón peligroso. Cuanto más cedes, menos te respetan. Cuanto menos te respetan, más cedes. Es un bucle silencioso que se instala sin que te des cuenta. Y cuando quieres salir, ya has educado a tu entorno a verte como alguien negociable. No como alguien firme, sino como alguien moldeable. Romper ese patrón duele, porque implica decepcionar expectativas que tú mismo ayudaste a crear. Aquí se conecta todo lo anterior. La necesidad de aprobación te empuja a buscar aceptación. La necesidad de dinero te empuja a cerrar acuerdos rápidos. Y ambas juntas te colocan en una posición donde siempre estás agradeciendo, nunca exigiendo. Pero el dinero no se acumula agradeciendo, se acumula decidiendo. Cambiar esta mentalidad no es cuestión de frases motivacionales ni de técnicas de venta. Es una reconfiguración interna. Empieza cuando aceptas que perder oportunidades es parte del proceso de ganar posición. Que decir no hoy puede abrir una puerta mejor mañana. Que sostener incomodidad es el precio de la autonomía. Y que nadie te va a subir de nivel si tú no dejas de actuar como alguien que negocia desde abajo. La independencia emocional no suele enseñarse porque es incómoda para cualquier sistema que se beneficia de personas predecibles. Sin embargo, cuando observas con atención a quienes concentran poder económico, aparece un patrón claro. No toman decisiones para agradar. No reaccionan de inmediato. No se explican más de lo necesario. Esa frialdad no es crueldad, es autonomía. Y la autonomía, en un mundo saturado de dependencia emocional, se convierte en una ventaja competitiva silenciosa. Ser emocionalmente independiente no significa no sentir, significa no negociar desde lo que sientes. Significa que tus emociones no gobiernan tus decisiones estratégicas. Puedes sentir incomodidad y aún así sostener un límite. Puedes sentir miedo y aún así decir no. Puedes sentir presión y aún así no ceder. Esta capacidad marca una diferencia brutal en cualquier entorno donde haya dinero, poder o intercambio de valor. La mayoría de las personas toman decisiones para aliviar emociones, no para construir estructura. Evitan conflictos, buscan aprobación, necesitan respuestas rápidas. La independencia emocional rompe ese patrón. Te permite soportar la tensión sin reaccionar. Y quien controla su reacción controla la situación. No porque manipule,
sino porque no se deja arrastrar. En negociación, en negocios y en dinero, esta cualidad es oro puro. Una persona emocionalmente independiente no necesita gustar. Necesita claridad. No busca validación externa porque ha desarrollado un centro interno sólido. Eso cambia por completo la dinámica con los demás. Ya no negocias para que te elijan, negocias para ver si te conviene. Ya no justificas tu valor, lo presentas. Ya no te disculpas por existir, ocupas tu espacio. Esa postura se percibe, incluso cuando no se verbaliza. El dinero responde muy bien a esta energía porque implica estabilidad. Invertir, pagar, asociarse o confiar en alguien emocionalmente inestable es arriesgado. En cambio, la frialdad estratégica transmite control. No control sobre otros, sino sobre uno mismo. Y ese autocontrol es lo que permite sostener decisiones impopulares, esperar el momento adecuado y no vender barato lo que vale caro. Otro aspecto clave es el desapego del resultado inmediato. La independencia emocional te permite no cerrar acuerdos solo para sentir alivio. Puedes dejar pasar oportunidades sin ansiedad. Puedes permitirte el silencio. Puedes retirarte sin resentimiento. Y eso cambia la percepción que los demás tienen de ti. El que puede irse es el que tiene poder. No porque domine, sino porque no depende. Esta independencia también redefine tu relación con el rechazo. Para quien depende emocionalmente, el rechazo es una amenaza a su identidad. Para quien es independiente, el rechazo es información. Datos. Feedback. No se personaliza, se analiza. Y esa diferencia te permite ajustar estrategia sin perder autoestima. El dinero fluye mejor hacia quien no se quiebra ante un no, porque ese alguien no se vuelve errático ni impulsivo. Muchos confunden independencia emocional con frialdad absoluta o aislamiento. No es eso. Es elegir conscientemente dónde involucrarte y dónde no. Es no permitir que la opinión ajena determine tu rumbo. Es no sacrificar estructura por pertenencia. Es entender que agradar es volátil, pero el respeto es acumulativo. Y el respeto, a diferencia de la simpatía, sí tiene valor económico. Quien deja de buscar aprobación reduce su necesidad. Quien reduce su necesidad deja de negociar desde abajo. Y quien deja de negociar desde abajo puede construir independencia emocional. Todo es un proceso de depuración interna. No se trata de volverte duro, sino de volverte estable. No se trata de cerrarte, sino de sostenerte. La independencia emocional no te hace popular, te hace confiable. Y en el mundo del dinero, la confianza no se regala, se detecta. Cuando ya no reaccionas por miedo a perder, empiezas a atraer oportunidades que no están disponibles para quienes viven buscando aceptación. Llega un momento silencioso, casi imperceptible desde fuera, en el que todo cambia. No es un golpe de suerte ni una oportunidad milagrosa. Es un punto de quiebre interno. El instante en que dejas de pedir permiso. No permiso literal, sino psicológico. Permiso para cobrar. Permiso para decidir. Permiso para incomodar. Permiso para sostenerte incluso cuando nadie valida tu postura. Ese momento no suele celebrarse, pero define el rumbo de tu vida económica. Dejar de pedir permiso implica asumir algo incómodo. Nadie va a autorizarte a ocupar tu lugar. Si esperas aprobación, siempre llegarás tarde. El mundo no recompensa a quien pide paso, recompensa a quien avanza con claridad. Y claridad no es arrogancia, es coherencia entre lo que piensas, lo que decides y lo que haces. Cuando esa coherencia aparece, el dinero empieza a relacionarse contigo de otra forma, porque ya no te presentas como alguien que necesita, sino como alguien que elige. Este punto de quiebre no elimina el miedo, lo reordena. El miedo deja de ser el director de tus decisiones y pasa a ser un acompañante silencioso. Sigues sintiéndolo, pero ya no obedeces. Y esa desobediencia interna es clave. Porque hasta ahora, cada vez que el miedo hablaba, tú cedías. Bajabas el precio. Aceptabas condiciones. Aplazabas decisiones. Cuando dejas de hacerlo, rompes un patrón antiguo que sostenía tu estancamiento. Dejar de pedir permiso también implica redefinir tu identidad. Ya no te ves como alguien que intenta ganar dinero, sino como alguien que administra valor. Esa diferencia es sutil, pero determinante. El que intenta está a prueba. El que administra decide. Uno espera ser aceptado. El otro evalúa.
Uno teme perder oportunidades. El otro sabe que no todas merecen ser tomadas. Esa identidad no se construye con discursos, se construye con actos incómodos sostenidos en el tiempo. Habrá consecuencias. Personas que se incomoden. Relaciones que se enfríen. Oportunidades que desaparezcan. Eso no es una señal de error, es una señal de reajuste. Estás dejando de encajar en un molde que se beneficiaba de tu docilidad. Y cuando eso ocurre, el entorno responde. Algunos se irán, otros se reposicionarán, y otros nuevos aparecerán. No mejores por ser más buenos, sino más alineados con tu nueva postura. Este cierre no promete riqueza inmediata. Promete algo más valioso, dirección. Porque el dinero sin dirección se escapa, pero la dirección sin dinero lo termina atrayendo. Cuando dejas de pedir permiso, empiezas a tomar decisiones que construyen estructura. Precios coherentes, límites claros, ritmos propios. Y esa estructura, con el tiempo, se vuelve magnética. No por magia, sino por lógica. Todo lo anterior converge aquí. La aprobación deja de gobernarte. La necesidad pierde fuerza. La negociación se equilibra. La independencia emocional se consolida. Y entonces ocurre algo que pocos notan. Ya no persigues el dinero empieza a responder a tu postura. No porque te deba nada, sino porque ahora juegas en un plano distinto. No una frase motivadora, sino una decisión silenciosa que se renueva cada día. No volver a traicionarte por aceptación, por alivio inmediato o por miedo. Cuando sostienes esa decisión, incluso en momentos difíciles, te conviertes en alguien que no necesita pedir permiso para ocupar espacio. Y el mundo económico, que es brutalmente honesto, reconoce eso. Ahí deja de huir el dinero, porque ya no te ve como alguien que corre detrás de él, sino como alguien que puede sostenerlo cuando llega.